Vamos a ver las propiedades de las operaciones que teníamos, ¿ya? Yo las voy, en el apunte están claritas, pero las voy a resumir aquí, ¿ya? A pesar que ahí están bien resumidas, ¿eh? Propiedades. Yo creo que si mostramos la... A ver, ¿dónde está esto? Álgebra. Álgebra. Aquí. Esa es la materia que vimos en la clase anterior, y aquí están las propiedades, ¿ya? Yo creo que sería interesante que ustedes tuvieran un resumen de estas propiedades escritas. Miren, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a poner en el archivo en que estamos trabajando. No. Aquí. Profe, Dígame. ¿tenemos que aprender más cosas propiedades de memoria? Las propiedades se van a aprender en la medida que las van trabajando. Ahora, si nosotros quisiéramos que algunas no se les olvide, las vamos a poner en la misma prueba, ¿ya? Por eso mismo es que las voy a poner aquí, ¿ya? Y las vamos a ir conversando, miren. La primera propiedad es bastante obvia. Aquí esto que me dices tú, de repente, la memoria sin ejercicios no resulta. Pero sí hay cosas que son bastante naturales. Miren, por ejemplo, y tal vez los nombres pueden ayudar, pero A unido con A, un conjunto unido con sí mismo, es el mismo conjunto, ¿cierto? Eso es súper natural. Si yo intersecto un conjunto consigo mismo, queda el mismo conjunto. Por eso se llaman idempotencia, esas dos propiedades. Después, identidad. Yo creo que a nadie se le podría ocurrir que esto es distinto. A unión vacío, el vacío no tiene elementos. Así que A unión vacío es A. La intersección entre dos conjuntos es la más pequeña de los dos. Entonces, ¿cuál es el más pequeño entre A y el vacío? El vacío es el más chiquitito, entre comillas, de todos los conjuntos. Entonces, A intersectado con el vacío es el vacío. La unión siempre deja el más grande. A unión el universo da el universo. La intersección de un conjunto con el universo, la intersección de cierre recién es el más pequeño. Entonces, A intersectado con el universo es A. Oigan, estas propiedades, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 propiedades que son naturales, que nadie tiene que preguntarle nada a nadie. Quizás la que empieza a ser un tanto especial es la del complemento. Pero miren, si yo tomo un conjunto y lo complemento y después lo vuelvo a complementar, obvio que me va a dar el conjunto original. Complemento 2 veces y me da el conjunto original. Si complemento el conjunto que no tiene nada, el complemento es lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, el complemento del vacío es el universo. Al revés, el complemento del universo es el vacío, ¿ya? Ahora, si un conjunto con su complemento, aquí un conjunto lo uno con su complemento, me da todo el universo. Al revés, si intersecto un conjunto con su complemento, no tienen nada en común. Entonces, es vacío. Estos dos conjuntos se llaman disjuntos, no tienen nada en común. Uno es A y el otro es lo que no está en A. Así que eso me da el vacío. Por lo tanto, las leyes del complemento hasta ahí son fáciles. La conmutatividad. Bueno, desde pequeños nos enseñaron que unir A con B da lo mismo que unir B con A. Esa se llama conmutatividad. Y es lo mismo con la intersección. A intersectado con B es lo mismo que B intersectado con A. El orden no interesa. Asociatividad es cuando se tienen dos operaciones iguales. Por ejemplo, puras uniones, lo que pasaba con el O. Todas estas propiedades vienen de los conectivos proposicionales, ¿ya? A unión B, unión C,
se une A con B primero y después el resto se une con C. O si no le gusta, pone A unido con la unión de B con C. Y si no saca los paréntesis, le queda A unión B, unión C, sin paréntesis, da lo mismo. Lo mismo con la intersección. Y esa propiedad, si ustedes se fijan, se trata de desplazar el paréntesis, cuando son todas las operaciones iguales. Se desplazan los paréntesis en el orden que quieren y si no, por último, lo sacan. La que es un poquito más atrevida es la distributividad. A unido con B inter C se distribuye, se entrega A unión B intersectado con A unión C. Fíjense, el conectivo que estaba, o la operación que estaba afuera, queda dentro del paréntesis, que lo decíamos en las conectivas proposicionales. La que está fuera del paréntesis queda dentro, y la que estaba dentro del paréntesis queda afuera. Y ahí estamos distribuyendo. A se entrega a B, y se entrega a C, y en ese orden. Al revés, la intersección se distribuye sobre la unión también. A intersección B, unión A intersección C. La distributividad, de alguna manera uno algo conoce de eso, algo se puede. Las que son interesantes y diferentes son estas. Yo la clase pasada, ¿se acuerdan que deduje? Que A menos B es lo mismo que A intersectado con el complemento de B. Y en ese orden, la diferencia se cambia por una intersección, pero el costo es complementar el segundo conjunto. Ahí está, esa la usamos harto en los ejercicios. Ya vamos a ocupar esta propiedad. Después, A intersectado con B, estas son las famosas leyes de De Morgan, miren. A unión B complemento. ¿Qué voy a complementar? Una unión. ¿Se acuerdan? P o Q negado es lo mismo. Se complementa el A, se cambia la unión por intersección y se complementa B. O sea, el complemento aborda al A, al B, pero la unión se cambia por intersección. Y viceversa. Estas son las leyes de De Morgan. A intersección con B, todo eso complemento, voy a complementar la intersección, me da una unión. A complemento, unión B complemento. Estas dos se llaman las leyes de De Morgan. Y finalmente, una que usábamos harto, ¿se acuerdan que si tenían dos conectivas distintas, ponía P, O, P y Q, absorbía, el que se repite absorbe a la otra parte? Aquí es lo mismo. A unión A inter B, paréntesis ahí, absorbe la que se repite, pero las operaciones tienen que ser diferentes. Aquí es lo mismo. A intersección A unión B, dos operaciones diferentes y un conjunto que se repite, el que se repite absorbe al otro. Eso lo teníamos, así que la mayoría de estas propiedades, como preguntabas tú, ya uno las mira un rato y las asimila. No es necesario tener un torpedo. Y si empezamos a hacer ejercicios con eso, tanto mejor, ¿ya? Entonces vamos a hacer ejercicios de esta cosa primero, ¿ya? Vamos a... sí, yo creo que es bueno aplicar las propiedades primero antes de entrar a jugar un poquito más. Vamos a mirar... esto es lo mismo. Ya, vamos a copiar el siguiente ejercicio. Deme un segundito. Voy a salir de acá. Esto ustedes lo pueden, antes de, si tienen duda con alguna, pínchenlo, véanlo, repásenlo, pero no hay más propiedades que esas, que sean más interesantes que esas. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se utilizan las propiedades, ¿ya? Entonces, ejercicio. A ver si, déjenme ver a alguien que me anda por ahí. Hay 53 participantes y están casi todos. Dame un segundito. Vamos a poner... Vamos a poner el siguiente ejercicio y se lo escribo al tiro. A menos B intersectado con A menos C igual a menos B menos C. Entonces vamos a la pantalla.
Y compartir pantalla, compartir. Ya, entonces, anoten lo siguiente, esto con lápiz y papel. Ejercicio. Un ejercicio demuestra que lo tome de ahí. Probar que, vuelvo a insistir, en la ayudantía hay hartos de estos ejercicios hechos. Probar que A menos B, esto es igual que en las proposiciones, intersectado con A menos C es igual a A menos B unión C. ¿Ya? Entonces hay que probar que esta igualdad es cierta, cualquiera que sean A, B y C, no hay que darle valores particulares, sino que así mismo. Entonces, la forma de resolver esto es partir de aquella expresión que es más complicada y llegar a la otra que es más simple aparentemente. Para mí, esta tiene más ingredientes que esta. Puedo partir de acá, usando las propiedades, llegar acá, o bien partir de acá, usando las propiedades, y llegar allá. Voy a elegir partir del lado izquierdo. Miren, yo ya tengo en mente las propiedades, y ustedes me van a ayudar. Lo primero que se me ocurre, y las propiedades tienen número, así que yo aquí podría poner el número de la propiedad. Pero miren acá, A menos B. Las operaciones más básicas son la unión y la intersección. ¿Qué es lo que es A menos B? La diferencia de conjunto. Entonces se puede escribir A intersectado B complemento, ¿cierto? Intersección A, y de nuevo la diferencia, intersectado con C complemento. ¿Está bien? ¿Qué es lo que apliqué? La propiedad de la diferencia. A menos B es A intersectado con B complemento. Fíjense lo que hay ahora, puras intersecciones. Puras intersecciones. Los paréntesis se pueden sacar y uno puede agrupar como quiera. Pero hagamos lo siguiente. Se dice que hay una distributividad de una operación sobre otra diferente, pero también se puede distribuir sobre sí mismo. En el fondo, miren, si yo factorizara, entre comillas, palabra que estamos inventando aquí, si factorizara por A, ¿qué es lo que quedaría? A, ¿cierto? Intersectado con ¿cuánto? Con B complemento. B complemento. Unión C complemento. Intersección con C complemento. C complemento, ¿cierto? Ahora bien, otra persona podría pensar de esta forma. Veámosle las 4 patalgas, las 5 patalgas. Como son puras intersecciones, la idempotencia dice que A intersectado con A, aquí la vamos a poner, A intersectado con A, ¿cuánto vale? La idempotencia vale A, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí como están en cualquier orden, uno las puede ordenar como quiera porque los paréntesis son redundantes, porque todas las operaciones son iguales por intersecciones. Yo puedo juntar A intersectado con A, pero eso es A, ahí está. Y después me queda B complemento intersectado con C complemento. Me queda lo mismo en vez de pensarlo como una factorización, que es una distributividad. ¿Está bien? Ahora mira, si recupero A intersectado con A intersectado con C complemento y vuelvo atrás. Supongo que eso está claro. Y aquí hago la siguiente maldad. Esto es, y yo me acuerdo a qué quiero llegar a eso. Eso no lo he ocupado para nada. Lo miro. Entonces, me viene la siguiente idea. B complemento intersectado con C complemento, yo me acuerdo de las leyes de De Morgan. Yo creo que nadie va a discutir esto. Esto es lo mismo que B unión C complemento, ¿cierto? Las igualdades se miran de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Miren, apliquemos complemento aquí. Sería B complemento, cambia la unión por intersección, C complemento. O sea, lo que está arriba es exactamente lo que está aquí. ¿Verdad? Hasta ahí supongo que está claro. Y ahí voy ilustrando las propiedades. Si yo las tengo copiadas y no las introduzco en mi mente, poco voy a poder trabajar. Es como ir pasando por una biblioteca y creer que
porque pasé por la biblioteca, absorbí todo lo que había en los libros. No, no es así, ¿no? Esta propiedad, las leyes de De Morgan están presentes. Esto es genérico. Cualquier conjunto menos otro es el primero intersectado con el complemento del segundo. Miren acá. A, un conjunto intersectado con el complemento de otro. Un conjunto intersectado con el complemento del otro. ¿Se puede cambiar eso, no? Ahí está el referente. Esto es el primero menos el segundo. Ahí está. Y eso me ayuda, esto que está arriba me ayuda porque yo quería llegar a eso. Entonces, si tengo dificultades, eso me prende a la lucecita que esta es la propiedad que estoy ocupando. Y la ocupé varias veces. Profe, Entonces, partimos, ¿sí? entonces cuando está negativo es como ponerle una negación. Esto es. En el fondo es la negación. Ah, ya. Esto, Ok, A menos sí. B Es que hay son los términos que todavía no me elementos que echan bien. están en A y no están en B. Los X que están en A Y y el no están en complemento B. también es como, entre comillas, una negación también, Claro, podríamos decir. es como, es que todo esto está con las conectivas. El I, el O, el implica, todo eso, la base, el sostén de los conjuntos son las conectivas proposicionales, la lógica proposicional. Claro, entonces hay una identificación. El complemento se asemeja, es idéntico y proviene de la negación. ¿De acuerdo? Profe, Y ahí quedamos. Partí de aquí, trabajé y llegué a lo que me pedían probar. ¿Ok? Profesor, Dígame. me perdí un poco en la parte de cómo llegó la intersección o sea, al menos. La Aquí. penúltima parte. Aquí. Sí, Claro, miré esta propiedad que está aquí. ¿Qué dice ya. esta propiedad? No dice A menos B, sino que dice A inter B complemento igual a menos B. Va para los dos lados, se lee de aquí para allá, porque es una igualdad, o bien de aquí para allá. ¿Dónde estoy yo? Estoy en A intersectado con el complemento de un conjunto. ¿Quién es el conjunto? B unión C. Ese está haciendo las veces del segundo conjunto. Ya entendí eso. ¿Se fijan? Sí. Entonces ahí es donde uno se va familiarizando con este tipo de cosas y empieza a trabajar. ¿Ok? Gracias, profesor. Bien, vamos a... ¿Lo copiaron? Yo lo voy a guardar. Bueno, ese lo tenemos hecho ahí, así que no lo voy a guardar en esta ocasión, no lo voy a grabar. Vamos a poner otro más, ¿ya? Ese está ahí en el apunte. Entonces, vamos a hacer... Ahí está la guía, ¿ya? Vamos a elegir, es el problema número 8, qué sé yo, la parte A, ¿ya? La parte A. A ver si la notan y lo empiezan a trabajar. A menos B, se fijan, esa es la que más aparece en las pruebas. Intersectado con B menos C, intersectado, se fijan que no hay paréntesis. ¿Por qué? Porque la operación es la misma. Entonces no se está usando ningún tipo de paréntesis. Y lo que dice es que todo eso está complementado. Y el resultado de eso debería ser el universo. Me refiero a esto, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Aquí estamos, ¿no? Paréntesis inicial. Yo le pondría un paréntesis cuadrado ahí. Paréntesis cuadrado. A menos B, paréntesis, intersectado con B menos C. Eso es nuestro paréntesis, intersectado con C menos A. Ahí no necesito un paréntesis entre ellos, porque son todas intersecciones. Y después al final, paréntesis cuadrado le pondría yo y complemento. Y queremos probar que eso es el universo. A veces no es así, no nos va a dar. Entonces vamos a examinar, ver un caso completamente particular, a ver si funciona o no funciona. Me voy a ir a nuestra pizarra. Vamos a borrar esto. Entonces, dijimos que el problema era, por si acaso, el 8A, por si alguien quiere mirarlo después, está en la guía. Yo le pondría así, A menos B, A menos B, intersectado con B menos C, B menos C, intersectado con C menos
A, ¿cierto? Cierro el paréntesis para que me quede claro, y el complemento afecta a todo. ¿Y a qué quiero llegar? A que eso es U, pero yo ya partí, ¿ya? Solución. El lado más complicado es el lado izquierdo, y quiero empezar a trabajar, hasta que esto llegue a ser el universo. ¿Cómo empezamos? Mire, yo voy a hacer lo siguiente, debería ir para allá, pero no sé si me va a dar el espacio, pero en la medida que podamos ir corriendo con el signo igual hacia la izquierda. Interpretemos primero qué es lo que pasa, aplicamos el complemento, o trabajamos aquí primero. El complemento sería A3, lo agrupo de A2, entonces hagamos esto primero. La niñita que me preguntó recién, ¿se da cuenta de esta situación? A menos B es lo mismo que A intersectado con el complemento del segundo conjunto, ¿no es cierto? Intersección. B menos C, la misma propiedad. B intersectado con C complemento. Intersectado, y miren, van quedando de nuevo puras intersecciones. ¿Y cómo quedaría lo último? C, ¿qué más? Intersectado con la complemento. Intersectado con el A complemento. Y con harta paciencia, ¿no? Sería el complemento del vacío, ¿no? Ahí. Ahora, el complemento del vacío es el universo. Entonces tenemos que ver si esto nos da vacío, por ejemplo, ¿no? Ya. Me faltan los que llegan atrasados y me interrumpen la clase. Bien. ¿Qué hacer? Varias cosas o una cosa la más conveniente. Mientras más reduzco, mejor, ¿no es cierto? Miren, A intersectado, 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 son puras intersecciones, ¿verdad? Yo los voy a reordenar. Los voy a reordenar. Tengo A, voy a poner yin y el yang, el bien y el mal. Este A, que está aquí, como yo lo puedo poner en el orden que quiera, porque los conectivos, las operaciones son las mismas, ¿les parece que una A con su complemento puedo empezar a distribuir, asociar, etcétera? Los reordeno y me quedan esos dos. ¿Les parece? Así va a sacar el vacío. Y ahí Claro, y lo va a dejar todo en vacío y con el complemento va a quedar. ¿Viste? Uno se anticipa. Ya tengo esos dos, como son puras intersecciones, ahora ¿cuál otros dos nos conviene agrupar? B. Los B, el B complemento con el B. B complemento intersectado con B. Ya le vamos a poner el paréntesis de corchete. Y después, C con C complemento, ¿no? Pero ya uno capturó, como lo decía este joven recién, ¿no es cierto? Ya capturó lo que está pasando. Entonces ahora ponemos el paréntesis de corchete. Y con calma, pero ya nos dimos cuenta, sin acelerarse, porque a veces uno se apura y echa a perder todo. Igual a. Esta es una propiedad que tenemos, pero basta pensar. Si está un conjunto A, este es el universo, este es A, ¿cuál es el complemento de A? Lo que no está en A, ¿cierto? Lo que no está en A. La intersección es lo común a ambos. Entonces la intersección entre el A complemento y el A el vacío, no tiene intersección, no hay nada en común entre los que están en A y los que no están en A, ¿no es cierto? Así que estos diagramas de Venn pueden utilizar un poquito de ayuda. Aquí le doy más vueltas. Vacío, ¿no es cierto? Intersección, vacío. Intersección, vacío. Aquí el corchete. Bueno, vacío, intersección, vacío, vacío. Y vacío, intersección, vacío es vacío. Para que le damos tanta vuelta, esto es el complemento del vacío. Y ya teníamos la propiedad, si miramos, hurgueteamos las propiedades, sabemos que el complemento de lo que no tiene nada es el todo. Así que eso es el universo como queríamos probar. En eso consiste un poco el juego de esta cosa. Y en las pruebas lo que suele ocurrir es que aparece frecuentemente la diferencia de conjunto. Y ahí tenemos propiedades, estamos usando las propiedades. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. Bien, qué bueno. Esto lo vamos a grabar.
lo voy a subir después. Sí, este es el punto 1 realmente. Y lo vamos a grabar para que ustedes lo vean en imagen JPG. No fue por nombre. En JPG. Entonces, me voy a conjuntos, escritorio, conjuntos, álgebra sería esto. Clases de álgebra, acá está. ¿Sí? Y la vamos a grabar después y a subir todo esto, yo creo que es preferible. Bien, antes de seguir ahondando en cosas, hay una cuestión que me llama siempre la atención. Si A es 1, 2, 3, la cardinalidad de A, ¿recuerdan haber visto esos símbolos? Y si no, ahí están presentados. N de A, el número de elementos de A. La cardinalidad de A, ¿qué significa la cardinalidad de A? La cantidad de elementos que están en el conjunto A. ¿Cuántos hay? 3. 3. Entonces la cardinalidad es 3. Miren, y si yo pusiera, si B el conjunto 1, 1, 2. Entonces, la cardinalidad de B, o bien uno asume el que más le guste, o bien la cardinalidad de B, gato B, ¿cuánto es? ¿Sería 3 igual? Sería 3 igual. Fíjense que a los conjuntos no les interesa el orden ni la repetición. Ese es simplemente el conjunto con dos elementos diferentes, 1 y 2. Ese se repite, ¿ya? Así que B es ese mismo. Si están desordenados, por ejemplo, B podría ser el 2,1. ¿Recuerdan la igualdad de conjuntos? ¿Qué elemento hay aquí? El 1. El 1, bueno, se repitió, pero el 1 y el 2. El 1 y el 2. O el 2 y el 1. No le interesa el orden ni la repetición. Cuando yo hacía la pregunta, la clase de aquí versus la clase de al lado tenía ciertos elementos. Y si Juan está ahí, y Juan, el mismo Juan está ahí, bueno, da lo mismo, es uno solo, ¿no es cierto? Entonces no lo repito. Aquí lo depuro y son dos elementos. Juan, Juan, Diego. O sea, es Juan y Diego, no Juan, Juan, porque se entiende que es el mismo Juan. Entonces, la cardinalidad de aquí es 2. ¿Ok? La cardinalidad representa el número de elementos de un conjunto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos lo que son los subconjuntos, ¿no? Entonces, dado este conjunto, los subconjuntos, vamos a hacerlo primero bien práctico. Los subconjuntos de B son, y ustedes me van a ir diciendo todos los subconjuntos de B, ¿ya? Primero, está el vacío, ¿sí o no? Porque el vacío es subconjunto de todo conjunto. ¿Cuál otro? El 2. No, por el elemento 1. Mira, tú me dijiste el 2, y yo entiendo el 2 así. Y ese no es un subconjunto, este es un elemento de B. No es un subconjunto. Entonces hay que ponerle, uno lo dice, el 2, pero debiera ser más estricto y decir el conjunto formado por el elemento 2. Este es subconjunto de ahí porque sus elementos están allá. Este, ¿por qué es subconjunto? Porque su elemento está allá. ¿Y cuál otro más? El conjunto que se crea con ambos elementos. Claro, el conjunto completo, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Entonces, fíjense, si la cardinalidad de B es 2, el número de subconjuntos son 4. Veamos ahora C, que sea A, B, C. Entonces, veamos los subconjuntos de, quiero que ustedes me los calculen, los subconjuntos, así abrevio yo,
de C. Vamos a tener paciencia, pero esto nos va a servir para definir lo que se llama el conjunto potencia, y yo me imagino que lo conocen, pero de todas maneras, incursionemos un poquito ahí. Subconjuntos de C. Siempre parto con el más chico, el vacío, ¿cierto? El vacío está contenido en todo conjunto. Segunda cosa, el conjunto formado por el single A. Este es subconjunto de I, porque su elemento es un elemento de allá también. ¿Cuál otro? El singleton B. El conjunto formado solo por B. El conjunto, no digan B solo, el conjunto formado por B. El conjunto formado por C. Después vienen de a pares. El A, acuérdense que la repetición y el orden se matan. Entonces está el par AB, la otra jugada es par AC, todas las posibilidades de combinación, pero no CA y AC es lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué más me falta? Ahí tengo este con este con este, ese con ese. Me falta el BC, ¿no es cierto? El B con C. ¿Igual más? El conjunto C. El conjunto completo, ABC. Entonces, parte desde el más chiquitito, entre comillas, que es lo que es más chiquitito, hasta el más grande, que es el propio conjunto. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. ¿Ya? La cantidad de subconjuntos aquí era 2 elevado a 2. Ya vamos a mirar eso. Aquí la cantidad de subconjuntos es 8. 2 elevado a 3. ¿Ya? Si tengo un conjunto formado por un elemento, por ejemplo este conjunto, D le voy a poner. ¿Cuántos subconjuntos tiene el vacío y D? ¿Sí o no? ¿Cuántos elementos hay? 1. ¿Cuántos subconjuntos? 2 elevado al número de elementos. 2 elevado al número de elementos que hay en el conjunto. 2 elevado a 3. ¿Ok? Si hubieran, entonces uno ya puede inducir, si hubieran 4 elementos, ¿cuántos subconjuntos habrían? 16. 16, 2 a la 4. Y si no hay ningún elemento, 1. ¿cuántos subconjuntos tiene el vacío? 1. 1, que es Sí el mismo. ¿Ya? Ojo, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, siempre. ¿Ya? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, y el vacío es subconjunto de todo conjunto. Bien, eso me permite entonces, voy a guardarlo por si acaso, me permite en forma natural definir un conjunto, que es el famoso... Escribir eso, profe, porfa. Esto lo voy a... Sí, pero es que no me falta poco. ¿Quiere escribirlo? Sí, por favor. Ya, yo lo voy a subir igual, pero que escríbelo nomás, ¿ya? Ahí lo guardé. Ya. Pongamos como título conjunto. Lo escribiste, ¿cierto? Sí, bueno, ahí después la voy a subir. Ya, yo lo voy a subir por si acaso. Y si no, enseguida te lo... No, sí, igual no era algo tan... ¿Está bien? Sí, sí. Ya, aquí lo voy a repetir. Conjunto potencia. Sea A un conjunto. Cualquiera. Entonces, vimos que el conjunto A tiene subconjuntos, ¿no es cierto? Disculpa, yo me aceleré ahí, que cambié el juego. Sea A un conjunto. Entonces, la cantidad de subconjuntos que tenga, los vamos a llevar a un saco. Y a ese saco le vamos a llamar el conjunto formado por los subconjuntos. Es aquí donde los elementos ya no se escriben con minúsculas, se van a escribir como yo. Sea un conjunto. Entonces, se llama
se llama potencia de A, se llama potencia de A al conjunto, esto anótenlo, al conjunto formado por todos los subconjuntos, por todos los subconjuntos de A. Ese es el famoso conjunto potencia, que hay dentro de él todos los subconjuntos de A, ¿ya? Ese para mí es vital. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo dije que los conjuntos se escribían de dos modos, por comprensión y por extensión. Vamos a escribir este conjunto por comprensión, ¿ya? Es decir, el conjunto potencia le vamos a llamar así, una P dibujada, P de A. O simplemente, ahí nomás si es que tenemos dificultades para hacer una P dibujada. Entonces, es decir, la potencia de A es el conjunto, y voy a dar una característica, una propiedad que caracterice a todos los elementos que están aquí. Entonces, la potencia de A son, los elementos de aquí son mayúsculas, por primera vez que los elementos de un conjunto son mayúsculas. ¿Por qué? Porque a la vez ellos son conjuntos. Son los elementos en el universo tales que, esa es la condición, son los X, tales que X es subconjunto e incluso igual de A. Ahí está. Eso es lo mismo que está dicho con palabras, ahí está escrito por extensión y aquí está escrito por comprensión. ¿Ok? Entonces no se le olvide, esta es la potencia de A. Entonces ahí voy a repetir lo que dije delante. Por ejemplo, si el cardinal de A es 2, entonces, ¿cuánto vale el cardinal de la potencia de A? ¿Cuántos subconjuntos tiene A? 4. Entonces, el cardinal de la potencia de A es 2 elevado a la cardinalidad de A. 2 elevado a 2, ¿cierto? Si la cardinalidad de A es 3, eso quiere decir que tengo un conjunto A como el que escribí delante, formado por 3 elementos. ¿Cuántos subconjuntos hay? Esa es la cardinalidad de la potencia de A. ¿Quién guarda la potencia de A? Todos los subconjuntos de un conjunto con 3 elementos. Entonces esto sería 2 elevado a 3 elementos, ¿cierto? Entonces, en general, si esto lo sigo trabajando, cuando tenga n elementos en un conjunto, ¿cuál es la cardinalidad? Sigo, ¿no es cierto? Si la cardinalidad, por lo menos ya voy a saber la cantidad, si la cardinalidad de esto es n, del conjunto en cuestión, la cardinalidad de la potencia de A es 2 elevado a n, o sea, 2 elevado a la cardinalidad del conjunto A. Y esto, con esto me quedo. Y con esto puedo trabajar, operar y hacer una pila de situaciones interesantes. ¿Se acuerdan? O ustedes deben estar pendientes. Uno compra memoria a veces para el computador. ¿Ya? Deme 8 megas, 16 megas, 32, 64, 128. Son múltiplos de 2 las memorias de los computadores. 2 elevado a la cardinalidad de A, 2 elevado a n. Esa es la cantidad de... Y aquí quizás poner... si A es el conjunto vacío, la potencia del vacío, la potencia de A,
¿Cuánto vale? ¿O quién es? Está formado por un solo conjunto, ¿no? Miren qué curioso. La potencia de A son todos los subconjuntos de A. Lo pongo aquí porque es un caso muy escurridizo. Si A es el vacío, la potencia del vacío son todos los subconjuntos del vacío. ¿Cuántos subconjuntos tiene el vacío? El mismo. Entonces, hay que tener cuidado. Este es un conjunto formado por un elemento, que es un conjunto a la vez y que no tiene elemento, como un trabalengua. Entonces, aquí la cardinalidad de la potencia de A vale 1. La cardinalidad de la potencia del vacío es 1. El único subconjunto es ese. Y es un elemento, pero es un elemento que no tiene elemento. Bien, esa es la historia con la potencia. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Miren, interesante sería el número 7. El número 7. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Dice, hallar el conjunto A y B si se sabe que A unión B es ABCD. La intersección de A con B es AC. Y la diferencia de A con B es B. Hagan un dibujito, un diagrama de Venn, en donde se muestre estas situaciones con esos datos y me pueden indicar quién es A y quién es B. Eso es bastante, yo creo que es bastante nítido. Pero hagámoslo primero, ¿ya? Hay dos conjuntos. La intersección de A con B es A y C. La diferencia de A con B es B. O sea, si a A le quito B, el conjunto B me queda el elemento B. ¿Y qué más? La unión de todos ellos es ABCD. Entonces la pregunta es, ¿quién es A? ¿Quién es B? Y parece que la respuesta es fácil, pero quiero que trabajen un poquito ahí. ¿A qué hora termina esta clase? ¿A las 12? ¿O 10 para las 12? 10 para las 12. A las 12, profe. 10 para las 12, o sea, un minuto. Pues, bueno, de aquí para adelante ya la materia se terminó. Lo único que hay que hacer es ejercicios y que nos vamos a abocar a trabajar con la guía. Con las guías, ¿ya? A mí hay hartos ejercicios que me están dando vueltas en la cabeza para poder abordarlo. Lo vamos a hacer en la próxima clase, pero ya terminamos con la materia. Miren, antes que me vaya, hagamos un ejercicio, un dibujito aquí, ¿ya? Esto lo vamos a guardar. Profe, ¿cómo va a estar la prueba? ¿Perdón? ¿Cómo va a estar la prueba? Ah, buena, como siempre. Va a estar sencilla, yo creo, espero. Pero va a ser sencilla en la medida que nosotros hayamos estudiado, ¿ya? Debiera ser fácil. Ya la próxima clase espero que ustedes hayan revisado las ayudantías, que hayan ido a la ayudantía y que estemos en condiciones de usar las propiedades, trabajar sin tener que estar memorizando cosas, sino que ya están adquiridas en uno. Miren, hagamos rápidamente un dibujo de la situación. Cuando hay dos conjuntos, la forma más general de representarlo es la siguiente. Un conjunto acá, otro conjunto acá. Aquí está A, acá está B. Decía que la unión de A con B, el ejercicio, va a parecer tonto el ejercicio, pero yo creo que es bueno irse primero con las cosas pequeñas. A unión B es eso. A intersección B, eso nos va a dar la pista. Repítanme cuánto era porque yo no lo olvidé. AC parece que era, ¿no? Sí. AC. Y después decía que A menos B, si tomamos los elementos que están en A y no están en B,
esto resultaba ser B. Al conjunto A le quitamos todo lo que esté en B y me va a quedar ese elementito, ¿no? Entonces, de partida, en la intersección, ¿quién tiene que estar? Los que A se y C. repiten o no. Claro, los que se repiten, A y C, ¿cierto? Parece un 9, pero no es un 9. Después, en la diferencia, B, los que están en A, pero no están en B, dice que queda el elemento B, solamente el elemento B. Ahí está, ¿cierto? La diferencia de A con B es solamente formado por el singleton B. Bueno, y al final, ¿se fijan cómo voy? La intersección, que es la más chica. La diferencia, que también señala algo. Y después me voy a la unión. En la unión, que es todo lo que está en estos dos conjuntos, debe estar A, B, C, D. ¿Quién falta? D, que tiene que estar ahí, ¿cierto? Pregunta entonces, o respuesta. ¿Quién es A? A, B, C. Todo esto es A, ¿no es cierto? Todo eso es A. Entonces sería A que está ahí, B y C. ¿Quién es B? ¿Quién es el conjunto B? ACD. ACD, ¿cierto? A porque es común a los dos, C porque es común a los dos, y D que solamente está en B. Eso es A y ese es B. Si hago la intersección tiene este elemento en común, ese elemento en común. Perfecto. Después, ¿quién es A menos B? Si a A le quito el conjunto B, le estoy quitando el A, le estoy quitando el C, le quito el A, el C, me queda solamente el B. Y la unión es todo. La unión de ellos dos es todo lo que está ahí. Bien, con este simple ejercicio hemos, diría yo, prácticamente terminado la materia. Lo que resta es harto, hacer ejercicios. Así que espero que empiecen a estudiar el apunte, vean las ayudantías que están ahí en el Educando, están al final. En el Educando al final aparecen las ayudantías. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Profe, Dígame. aquí ya sale, no sé si vio uno de potencia, conjunto potencia, de potencia, potencia, ¿eso no se va a ver? Sí, no lo alcancé a ver ahora porque es un poquito más largo. Pero la potencia de la potencia, yo ya sé lo que es. Por ejemplo, si A, vamos a hacer uno pequeño. Si A vale 1. La potencia de A son todos los subconjuntos de ahí, ¿no es cierto? Que serían el vacío y A. ¿Está bien? Para ese caso particular. Ahora, la potencia, a este llamémoslo B. La potencia de A sería la potencia de ese conjunto. ¿Cuántos elementos hay aquí? 1, 2. Entonces, la potencia, ¿cuánto va a tener? 2 a la 2. 4, ¿no? 4 subconjuntos. Y los subconjuntos son bien curiosos, miren. El vacío, porque es subconjunto de cualquier conjunto. Después, el conjunto formado por un elemento, el conjunto formado por el vacío, el conjunto formado por el otro singleton, que es A. Y finalmente, el conjunto D, que es el conjunto potencia de A. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, por si me he equivocado, y después le puedo calcular la potencia, llamemos C a ese conjunto, y calculas la potencia de C, y esa sería la potencia de la potencia de la potencia de A. ¿Está claro? Entonces así conviene irlo desglosando, y cuando algo me queda grande, dense ejemplos chiquititos, porque estos tienen hartos elementos. ¿Ya? Entonces con 1 o 2 elementos partes y vas viendo lo que va ocurriendo. Hay que analizar, porque este no lleva paréntesis, ¿es este un elemento o un subconjunto? Esas preguntas se hacen ahí en la misma materia, ¿ya? Pero lo retomo en la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Acuérdense de estudiar, leer el protocolo y la encuesta.